Drop it. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.3, que es suma de los ángulos externos de un polígono. Nos dice que encontramos la suma de los ángulos externos de los siguientes polígonos. Si nos fijamos, aquí es un triángulo, son 3 lados. Y aquí es un cuadrilátero, son 4 lados. Estas partes son prolongaciones de cada uno de sus lados. Y lo que vemos de color celeste son los ángulos externos para esos dos polígonos. Vale. Revisemos primero para el triángulo. Ya sabemos que los internos suman 180 grados. Ahora bien, en cada uno de los vértices del triángulo se forma un ángulo de 180 grados. Vaya, lo que nos tenemos que percatar es esto. Desde acá hasta acá es una media vuelta. Y cada una de esas medias vueltas mide 180 grados. Al sumar su ángulo interno con el respectivo ángulo externo, cuando se agrega la suma de los ángulos internos y externos de los otros vértices, se va a tener 180 grados por 3. Es decir, miren, 180 grados hay aquí, 180 grados hay acá y 180 grados hay acá también. Por eso se dice 180 grados por 3. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Que a esos 180 contienen estos 3 angulitos. Y esos 3 ángulos corresponden a los ángulos internos que hay que restar porque no son parte de los ángulos externos. Entonces, por lo tanto, para nuestro caso, tendríamos que restar 180 grados por 3 menos 2. Ya sabemos que esta parte representa los ángulos internos, que es 180 por n menos 2. Y como es un triángulo, por eso es 3 menos 2. Esta expresión representa los ángulos internos que hay que restarle a 180 por 3. Por eso nos queda así, ¿ve? 180 grados por 3 menos 180 grados por 3 menos 2. Porque estos son los ángulos internos. Solo que está escrito de esta manera. Al hacer esa resta, ¿sí? Al 180 grados por 3 restarle 180 grados por 3 menos 2, nos va a quedar 3 menos 3 menos 2, nos va a quedar 2. 180 grados por 2 es igual a 360 grados. Significa que la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados para el triángulo. Ahora vamos a ver para este cuadrilátero. Vale. Hacemos el mismo proceso. En cada uno de esos lados o de esos vértices se ha hecho una prolongación y cada una de esas medias vueltas vale 180 grados por cada 180 grados, ¿verdad? Y como son 4, por eso se escribe como 180 grados por 4. Pero hay que restarle los ángulos internos. Como son 4 lados, los ángulos internos serían 180 grados por 4 menos 2, que es esta expresión, ¿verdad? Entonces a los 180 grados por 4 le vamos a restar los ángulos internos, que es 180 grados por 4 menos 2. 4 menos 4 menos 2. Al hacer esa resta nos va a quedar 180 por 2. Ahora quiero que comparemos esto. Nos dio 360 y también nos dio 360 y nos ha quedado la misma expresión, 180 grados por 2, tanto el triángulo como el cuadrilátero. Y para el cuadrilátero 360 grados miden los ángulos externos. Y para el triángulo también 360 grados medían los ángulos externos. Eso nos lleva a la siguiente conclusión y es la que tenemos que tener claro. La suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados. La suma de los ángulos externos de un polígono siempre va a ser de 360 grados. ¿Qué significa esto? Miren, vale. Significa que si la figura tiene 3 lados, ¿sí? Lo voy a expresar así como ángulos externos. Voy a escribir como suma. Vale. Si la figura es un triángulo de 3 lados, sus ángulos externos siempre van a medir 360 grados. Si la figura tiene 4 lados, siempre van a medir 360 grados. Es decir, que si es un pentágono,
sus lados, sus ángulos externos siempre van a medir 360 grados. Quiere decir que si es un octágono, sus ángulos externos siempre van a medir 360 grados. Es decir, no importa la cantidad de lados que la figura tenga, en los ángulos externos siempre van a medir 360 grados. De eso se trata este tema.